Venezuela. Un nombre que evoca imágenes de playas paradisíacas, de arenas blancas y aguas cristalinas que se extienden hasta donde alcanza la vista. Selvas exuberantes que albergan una biodiversidad única en el mundo, y una cultura vibrante que se manifiesta en cada rincón del país. Una tierra bendecida con recursos naturales abundantes, incluyendo las reservas petroleras más grandes del mundo. Un crisol de culturas, con una historia rica en música, literatura y arte. Desde los ritmos del joropo hasta las obras de arte de Armando Reverón, Venezuela ha sido un faro de creatividad y talento. Sin embargo, hoy en día, Venezuela también es sinónimo de crisis. Una crisis humanitaria sin precedentes en la región, que ha dejado a millones de personas luchando por sobrevivir. Marcada por la escasez de alimentos y medicinas, una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de la población, y un éxodo masivo de sus ciudadanos en busca de un futuro mejor en tierras extranjeras. ¿Cómo llegó Venezuela, un país con tanto potencial, a esta situación tan trágica? Para comprender la crisis actual, debemos adentrarnos en la historia de Venezuela, explorando sus momentos de gloria y sus caídas. Un viaje que nos llevará a través de décadas de promesas incumplidas, corrupción endémica y la lucha constante por la democracia. Desde los días de la bonanza petrolera hasta los tiempos de la desesperación, cada capítulo de la historia venezolana nos ofrece lecciones valiosas y una comprensión más profunda de la resiliencia de su gente. La historia de Venezuela en el siglo XX está inextricablemente ligada al petróleo. Este recurso natural, conocido como el oro negro, se convirtió en el pilar fundamental de la economía venezolana. El descubrimiento de este oro negro, a principios del siglo XX, transformó al país, catapultándolo a una era de prosperidad económica sin precedentes. Las ciudades crecieron, la infraestructura se desarrolló y la calidad de vida mejoró para muchos. Sin embargo, esta riqueza petrolera también sembró las semillas de la crisis actual. La abundancia de recursos generó una dependencia casi total del petróleo, descuidando otros sectores económicos vitales. La dependencia excesiva del petróleo creó una economía vulnerable a las fluctuaciones de los precios internacionales. Cuando los precios del petróleo cayeron, la economía venezolana se tambaleó, revelando la fragilidad de su estructura económica. La corrupción se infiltró en las instituciones del Estado, utilizando los ingresos petroleros para enriquecer a una élite privilegiada, mientras que la mayoría de la población permanecía sumida en la pobreza. Los fondos que debían ser destinados al desarrollo social y económico fueron desviados, exacerbando las desigualdades. La desigualdad social se disparó, creando un caldo de cultivo para la inestabilidad política y el descontento social. Las protestas se volvieron frecuentes, y la lucha por una vida mejor se convirtió en una constante para muchos venezolanos. La bendición del petróleo se transformó en una maldición, dejando al país en una encrucijada histórica. En este contexto de crisis social y económica surge la figura de Hugo Chávez Frías, un carismático exmilitar que capitalizó el descontento popular para llegar al poder en 1999 con la promesa de una revolución bolivariana que transformaría Venezuela y la liberaría de las garras del neoliberalismo y la corrupción. Chávez implementó una serie de reformas sociales conocidas como misiones bolivarianas, utilizando los ingresos petroleros para financiar programas de salud, educación y vivienda para los sectores más pobres. Estas políticas sociales le granjearon un apoyo popular masivo, especialmente entre las clases trabajadoras. Sin embargo, el gobierno de Chávez también estuvo marcado por la creciente polarización política, el autoritarismo y la erosión de las instituciones democráticas. Chávez controló los medios de comunicación, persiguió a sus opositores políticos y reformó la Constitución para consolidar su poder. La economía venezolana, altamente dependiente del petróleo, comenzó a mostrar signos de debilidad debido a la mala gestión, la corrupción y la falta de diversificación. A pesar de las advertencias de economistas, Chávez se negó a implementar reformas estructurales, optando por un modelo económico estatista y clientelar que a la larga resultaría insostenible. Bajo el gobierno de Maduro, la crisis económica se convierte en una crisis humanitaria sin precedentes. La escasez de alimentos, medicinas y productos básicos se generaliza.
Los hospitales colapsan por falta de insumos médicos. La hiperinflación se convierte en un monstruo que devora los salarios y ahorros de los venezolanos. Millones de venezolanos se ven obligados a huir del país en busca de un futuro mejor. Esta diáspora venezolana, una de las más grandes de la historia reciente, tiene un impacto significativo en los países vecinos y en el mundo entero. La crisis económica y social agudiza la polarización política. La oposición acusa a Maduro de corrupción, autoritarismo e incapacidad para gestionar la crisis. Se organizan protestas masivas en las calles, exigiendo la salida de Maduro y elecciones libres y justas. El gobierno responde a las protestas con represión brutal. Las fuerzas de seguridad reprimen violentamente las manifestaciones, dejando un saldo de muertos, heridos y detenidos. La comunidad internacional condena la violación de los derechos humanos en Venezuela. El futuro de Venezuela sigue siendo incierto. La crisis política, económica y social persiste. La comunidad internacional busca una solución pacífica y democrática a la crisis, pero los esfuerzos de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición no han dado resultados concretos. A pesar de las dificultades, el pueblo venezolano no pierde la esperanza. La sociedad civil se organiza para brindar ayuda humanitaria a los más necesitados. Periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos continúan luchando por la libertad de expresión y la democracia. La historia de Venezuela es una tragedia evitable, una narrativa que se ha tejido a lo largo de décadas de decisiones equivocadas y oportunidades perdidas. Un país rico en recursos naturales y capital humano que ha sido llevado al borde del colapso por la corrupción, la mala gestión y el autoritarismo. A pesar de tener una de las mayores reservas de petróleo del mundo, la riqueza no ha llegado a la mayoría de su población. Es un recordatorio de la importancia de las instituciones sólidas, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin estos pilares, cualquier nación, sin importar cuán rica sea en recursos, puede caer en la desesperación y el caos. La crisis venezolana también nos enseña la importancia de la diversificación económica. Depender de un solo recurso, como el petróleo, puede ser una receta para el desastre cuando los precios caen o la demanda disminuye. La lucha contra la desigualdad es crucial para el desarrollo de cualquier sociedad. En Venezuela, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, exacerbando las tensiones sociales y políticas, y la necesidad de construir un futuro sostenible para las generaciones futuras. Invertir en energías renovables y en la protección del medio ambiente es esencial para asegurar un mañana más brillante. La esperanza para Venezuela reside en su gente, en su resiliencia. A pesar de las adversidades, los venezolanos han demostrado una capacidad increíble para adaptarse y resistir, y en su deseo de construir un futuro mejor. Con determinación y unidad, es posible que Venezuela supere sus desafíos y emerja más fuerte que nunca.